Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. Vamos a estar con de nuevo porque Dios está junto con nosotros. Es un mundo donde hay mucha ansiedad y nosotros podemos tener de nuevo. Y espero que entiendan lo importante que es esto. Antes de hacer la confesión de fe, hay unas cosas que quiero decirles. Yo comenté el viernes pasado en el culto del viernes que ya no voy a estar en el cargo que llevaba a cabo en Tarakpan. Entonces, muchos creyentes escuchando esto se han confundido. Hay 5 personas que tenían este mismo cargo, que es como uno de los cargos más altos en Tarakpan. Entonces, de estas 5, 2 se retiraron. Y las otras 3 personas que quedan, tienen más de 80 años. Entonces, ¿por qué me voy a retirar yo? Porque es importante que yo me haga a un lado y la nueva generación, una generación más joven, entre a estas posiciones tan importantes. Y a mí me quedan solamente 2 años como pastor principal de la iglesia de Won también. Entonces, en el movimiento de Tarakpan también entonces en el momento Tarakpan van a entrar todas las personas a ocupar este cargo. Entonces las firmas y las reuniones lo van a hacer esas personas, pero nada más ha cambiado. Hay otras posiciones que llevo a cabo y el ministerio que estoy haciendo que las voy a hacer hasta el día que el Señor lo desee. Pero entonces, lo bueno es que hay muchas personas que están escuchando la transmisión de nuestro culto, porque muchas personas se confundieron y pensaron que esto significaba algo más, pero claro que no. Nosotros estamos delante de Dios. Y les dejo esto claro y quiero que ustedes sepan que en su vida de fe nosotros no tomamos decisiones por lo que dice una persona, por lo que hace otra persona, sino nosotros delante de Dios llevamos nuestra vida de fe. Solamente, ¿quién más nos va a separar del amor de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por Cristo delante del Señor, y así que debemos ser solo Cristo hasta el día que estemos delante del Señor y tener una vida de fe, una oración bíblica, una vida de fe bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia de esto, de aquello? Así lo tenemos que vivir, y esa es la respuesta para nuestras vidas. No es de acuerdo a mis emociones o a mis sentimientos, sino es de acuerdo a lo que dice la palabra, y eso es lo que tenemos que depender. Por eso yo bendigo toda la iglesia de Won para que ustedes tomen todas sus decisiones de acuerdo a la palabra. No es porque alguien dijo o no dijo, solamente por Cristo. Y yo espero que ustedes siempre estén experimentando el amor de Dios en cada momento. Ahora sí vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos los unos a los otros. El amor de Cristo es el amor incondicional. Es completamente incondicional. Les voy a compartir la palabra con el título de "Es tiempo de amar a unos a otros". Hay un filósofo, Jean-Paul Rousseau, que es francés, y él habla sobre los seres humanos. Entonces él dice, cuando los seres humanos tienen 10 años se mueven por los dulces. Cuando están por los 20 años se mueven por su pareja o por el amor. A los 30 años se mueren por los placeres. A los 40 por la avaricia. ¿Y qué significa esto? Y después dice, entonces el ser humano mientras vive esta vida simplemente es como un espantapájaros. Y obviamente la gente se da cuenta de estas cosas más rápido, y tal vez puede ser extraño entenderlo de esa manera. La vida se pasa más rápido, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué nos está diciendo? Que el ser humano siempre pierde la esencia y siempre vive por las cosas visibles, por las cosas introductorias de la vida. ¿Por qué la gente se desanima? ¿Por qué la gente pasa por esto? Porque se mueve solamente por las cosas introductorias, y lo introductorio, pues claro, es importante, pero es más importante la esencia, el cuerpo.
Pero la gente vive por las cosas introductorias, por el éxito, por las cosas visibles. Pero si nosotros vivimos la vida, está la vida introductoria, están las cosas de este mundo. Y el cuerpo, la esencia, es las cosas espirituales. Y la gente no vive por lo espiritual, sino por las otras cosas. Y cuando no vivimos por esto, sino que vivimos por lo introductorio, por las cosas de este mundo, es vivir como un espantapájaros, no hay nada. Tal vez ustedes han escuchado en una película que dicen que es importante. Entonces hay una película en la que la persona pregunta de una manera como peculiar, particular, ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante? Entonces sonaba chistoso en esa película, pero realmente es muy importante. ¿Qué significa realmente? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que estos lo hacen en esa película lo hacen con un acento de otra ciudad? Entonces suena chistoso, sin embargo la pregunta es en serio, ¿qué es lo que es importante? ¿Cuál es lo primordial en la vida del ser humano? ¿Y qué es esto? O sea, levántense y dejen de vivir por cosas introductorias y vivan por cosas esenciales. Es lo que estoy tratando de decir. Y esta expresión de que es importante, es muy importante en nuestra vida de fe. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones o cuando tenemos que decidir algo, es algo que es una pregunta que es muy importante. ¿Qué es lo importante? Y cuando pensamos en esta expresión, ¿en qué pensamos? En Mateo 6:33. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si la gente se aferra a la esencia, las otras cosas vienen. Cuando una persona que vive una vida buscando el reino de Dios y su justicia, no es el reino de Dios, no es cualquier cosa, es la iglesia, es la posición que Dios me ha dado, el campo que el Señor me ha dado. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, cuando busco esto, las otras cosas, las cosas materiales, los problemas de mis hijos, de mi futuro, todas estas otras cosas, el Señor las añade, nos da esa gracia. Y experimentamos esa gracia. Y eso es lo que está diciendo esta palabra. Yo soy una persona que he experimentado eso y vivido eso hasta este momento. Incluso, lo siento mucho, pero hasta mis hijos, hasta mi familia, he dejado todo. Y en el momento en que el Señor me llame a cierto lugar, a ese lugar he ido. Sin ningún pensamiento, sin ningún cálculo. ¿He estado en fracaso? Claro que no. Y nosotros cada semana estamos viendo la palabra de Juan. Y nosotros como hijos de Dios, esta palabra de Juan nos está diciendo cómo tenemos que vivir como hijos de Dios. Y por medio de la palabra de primera de Juan, hay algo que se enfatiza mucho y que Juan usa para explicar el Evangelio y es el amor. ¿Y qué está diciendo la palabra de Dios? Ámense unos a otros. Cuando yo hago lecciones, cuando yo enseño lecciones en diferentes lugares, después de estas críticas que se han levantado contra nuestra iglesia, a mí, yo no he cambiado nada de la palabra, de lo que el Señor está organizado, del orden que ya estaba previsto para la palabra. Sin embargo, es impresionante como el Señor cada semana nos ha dicho lo que necesitamos escuchar.
¿Y qué es lo que más necesitamos en este tiempo de persecución, en este tiempo de cosas que están levantándose? Es amarnos los unos a los otros. No tenemos por qué desanimarnos, por qué afectarnos, sino amarnos los unos a los otros. Tener tiempo de sanidad mutua, de amar a los otros. ¿Ustedes creen que yo estoy escogiendo, usando humanismo y escogiendo la palabra de lo que quiero que tengamos presente? No, es la palabra del Señor. Y entonces de verdad me doy cuenta, realmente el tiempo que tiene nuestra iglesia en este momento es el tiempo de amarnos los unos a los otros. Y el amarnos los unos a los otros tiene que volverse la prioridad espiritual para nosotros. No podemos cada día estar juzgando a esta persona, a aquella persona, herirnos por lo uno o por lo otro. Esa no es una vida de fe. La vida de fe bíblica no es esa. Hay una persona que tiene doctorado en teología, que es muy importante en Francia, y él dice que lo que simboliza, lo que representa realmente al cristiano no es una cruz o el símbolo de un pescado, sino es el amor. Es que yo voy a la iglesia, es que yo soy anciano, yo soy anciana en la iglesia, y entonces eso es lo que me representa como cristiano. No es eso. ¿Saben qué es? Es el amor de Dios. Y la gente cuando se encuentre con ustedes tiene que decir, realmente es el amor de Dios en esta persona. Esta persona realmente me ama. Realmente esta es una persona que realmente tiene el amor de Dios. Pero nosotros no podemos conocer a la gente y que la gente diga, no, esa persona siempre está criticando, esa persona da miedo. ¿Por qué? Porque la gente percibe todas estas cosas, y nosotros como cristianos, lo que nos marca como hijos de Dios, la marca que tenemos como hijos de Dios, no es cualquier otra cosa, sino es el amor. Y a nosotros nos queda solamente un mes en nuestra iglesia. En nuestra iglesia no, nos queda solamente un mes de este año, este 2023, 4. Y yo espero que ustedes, como la palabra hasta el final, como la palabra de hoy, se amen los unos a los otros. No es criticarnos los unos a los otros, sino que se amen los unos a los otros. Porque cuando ustedes se aman los unos a los otros, escuchan la voz de Dios. Eso es escuchar la voz de Dios, el amarse los unos a los otros. Lo que Dios nos está diciendo. Y yo espero que hoy realmente esta palabra entre a sus oídos. Y si digamos ustedes ahorita tienen una persona, están teniendo una relación muy incómoda con alguna otra persona, primero, acérquense ustedes en el amor de Cristo, acérquense ustedes primero. Y empiecen con agradecimiento. No importa si ustedes se equivocaron o no, sino discúlpense. El acercarme primero, eso es lo importante. Las relaciones que están con el Señor, las relaciones con las otras personas que están divididas, es importante llevarlas delante del Señor y perdonar, acercarnos primero. ¿Qué dice la palabra? El que se humilla será exaltado. Y eso es lo más cómodo, eso después lleva a un perdón. Es lo mismo con las familias, en los esposos. Cuando las familias están separadas, cuando las familias están en discusión, los esposos, ¿qué es lo que hace Satanás? Jugar con esas familias, se vuelven en lugar con él para buscar. Tienen que pedir perdón. No tienen es que toda la noche estar afilando el cuchillo y decir, esta persona es así, es así. No. ¿Y entonces cuál es el resultado? Nosotros no podemos estar afectando, dañando a los unos a los otros, sino que yo espero que ustedes, tanto en sus familias como personalmente, como en la iglesia, puedan volverse uno y amarse los unos a los otros, y los bendigo para que disfruten de esto. Primer punto. El mensaje que se escuchó desde el comienzo, versículo 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
El apóstol Juan, en primera de Juan, lo que está diciendo es: ámense los unos a los otros. Y hemos escuchado esto bastante, pero no funciona, es difícil. Y la verdad es que el amor es de lo que habló Jesús desde el comienzo. Es lo que Jesús enseñó desde el comienzo, el amor. Y no solamente decirlo, sino Jesús no solamente lo dijo, sino que realmente lo vivió. Se vio en su vida. Todo su cuerpo fue lleno de sangre y de heridas por amor. Nos amó tanto que lo mostró en su cuerpo. Si nosotros vemos en Mateo 22, 34 al 40, hay un momento en que todos los fariseos y las personas empezaron a perseguirlo y vamos a preguntarle cuál era la ley más importante. Y en el versículo 37 Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En una palabra, ¿qué es esto? El amar a Dios y el amar al prójimo. El amar a Dios y amar al prójimo. Ay, pero pastor, hay estas personas que yo, aunque me muera, no los puedo amar, me hacen sufrir mucho. ¿Qué les digo yo? Ámelos. Esto es lo que está diciendo la palabra. Nosotros no hay una cláusula en la Biblia que diga: a menos su esposo o menos su hijo es obediente. No. ¿Qué dice la palabra? A todos, ámense los unos a los otros. Y esta es la esencia de la vida de fe. Y hay muchas. Jesús pasó por todas esas heridas y por la resurrección, por su muerte, no solo su muerte, sino la resurrección en la cruz. Él manifestó el mayor amor. Y esto es lo que hemos escuchado, y Juan lo expresa de la mejor manera, y él dice: el mensaje que han escuchado desde el principio, ámense los unos a los otros. El evangelio que hemos escuchado desde el comienzo, lo que hemos escuchado desde el comienzo ha sido el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El amor. Por eso en hebreo, evangelio, angelia, este mensaje, la palabra mensaje que usa Juan, es angelia. En el versículo original, ¿y qué es esto? El amor de Dios, tenemos que llevarlo. Este mensaje, este evangelio es manifestar el amor de Dios, el amor de una persona que ha recibido el amor de Dios por medio de Jesucristo. Da este amor. Esa persona no puede estar naturalmente, no le es posible estar en crítica, estar en odio. Si alguien se equivoca, no puede decir: yo sabía que esa persona iba a ser así. No. Dios está viendo todo esto. ¿Por qué? Porque esa persona está viendo a Dios, está escuchando sobre Dios. Entonces no hay otra cosa en su corazón. Entonces por eso una persona del Señor empieza realmente a amar a otros. Entonces, este amor no es una cosa que hacemos ni por humanismo ni por filantropía. Y la gente ve el amor de Dios como esto. Y puede que haya filantropía dentro del amor de Dios, pero no significa que el amor de Dios sea simplemente filantropía. ¿Qué es filantropía? Filantropía es un amor humano y está centrado en el ser humano. Entonces, que porque esa persona está enferma, está centrado en el ser humano. La filantropía se centra en el hombre.
Entonces por eso se hacen muchas actividades y se hacen muchas cosas. Y los católicos hacen muchas cosas, los budistas también, y no está mal. Sin embargo, cuando se habla de filantropía, cuando se ayuda por filantropía, esto no tiene ninguna relación con la salvación. No lleva a la salvación la filantropía. Obviamente no es malo, obviamente es algo muy valioso. Sin embargo, el cristianismo, el amor del que habla el cristianismo, no, la esencia no es la misma que él tiene la filantropía. La esencia del amor cristiano, el amor del que habla la palabra, la esencia es la salvación de almas. Es la salvación de almas. Todas las religiones se van a lo físico, a la carne. Pero el amor cristiano es la salvación de almas y una esencia completamente diferente. Y el amor más grande que nos mostró Jesús fue la cruz. La cruz es la representación más grande de amor de Jesucristo. Y el propósito central de esto era salvar a la humanidad que estaba como esclavos sirviendo a Satanás por el pecado de Génesis 3, 6, 11. Y esa humanidad que estaba en ese estado, el propósito de la cruz fue salvarlos a ellos. Hoy escuché sobre una persona que estaba como chamán sirviendo demonios. Y hoy está en este lugar escuchando el Evangelio. Porque escuché, y está haciendo el Evangelio, escuché que el equipo que evangeliza chamanes los trajo a este lugar. Ellos están acá. Y están acá y los chamanes, las personas que son chamanistas, que son chamanes, saben exactamente el estado espiritual de las personas porque lo están viendo. Y saben cómo siempre hay destrucción, simplemente como Satanás lleva a destrucción a las personas. Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? Nosotros tenemos que saber esto. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel no entendió esta esencia. Y ellos, por medio de 10 milagros, el Señor los sacó de Egipto. Y ellos viendo esto, como todo el pueblo de Israel, aún viendo esto, cuando estaban en el desierto, después cuando vieron al Señor con ellos en el desierto, aún en todas esas circunstancias no pudieron entender el amor de Dios. Incluso después de entrar a la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, igual volvieron a fallar. Después volvieron a ser como esclavos, a ser llamados esclavos. Hasta que se desapareció esta nación. ¿Pero y por qué si son el pueblo escogido por Dios? Esto es sorprendente, incluso ahora. No pudieron, hasta este momento ellos no pudieron entender el Evangelio. Y aún ahora no han podido entender el amor de Jesucristo. Y eso les ha causado mucho dolor. Y cuando nosotros no podemos entender estas cosas básicas, no entendemos, malinterpretamos el Evangelio, malinterpretamos la palabra de Dios. Y yo espero que ustedes, como iglesia, puedan entender cuál es la esencia del amor cristiano, del amor de la Biblia, y puedan aferrarse a ese amor. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ustedes todos saben, para todos los cristianos y todos nosotros conocemos muy bien Juan 3:16, Evangelio de Juan 3:16. Sin embargo, no muchas personas conocen primera de Juan 3:16 y están vinculados. Y tienen algo muy importante.
En primera de Juan 3:16 y en Juan 3:16, ambas cosas están hablando del amor de Dios. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, esto a veces no entra en nuestros corazones porque estamos muy acostumbrados. Porque si el Señor dijera que nos amara y ya solamente con palabras, no lo hubiéramos entendido. Sí, por eso en Juan 3:16 continúa y dice, de tal manera nos amó, que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Él, de manera en que nos amó, no fue solamente palabras, sino que Él mostró su amor. No es no es cuando las personas reciben el amor de Dios, cuando reciben el amor de Dios y cuando lo reciben es muy diferente. Cuando nosotros no es, si nosotros hemos recibido de Dios este amor y es la manera bíblica de vivir la vida de fe. Hay un pastor que una vez decía, bueno, decía esta persona, decía, bueno, es pecado era cristiano. Y entonces me preguntaba, si yo soy cristiano y cometo suicidio, ¿es pecado? O si yo oro para que el Señor me lleve más rápido, ¿es pecado? Solamente por estas preguntas yo me di cuenta del dolor que estaba pasando esa persona. La verdad, siendo cristiano no quería vivir y hay muchos cristianos y hay muchas almas que aún siendo cristianos están pasando por mucho dolor. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, ver al Señor y amar a cada persona con el amor de Dios. Que todos puedan experimentar el amor que yo he experimentado, el amor que yo he recibido, que lo puedan experimentar. Y esta es la apariencia de un hijo de Dios, una persona que puede amar a otros, donde sea que estemos, lo que estemos haciendo, que podamos, por el mensaje, por el amor de la cruz, que es el mensaje que hemos escuchado desde el principio, amarnos los unos a los otros, y los bendigo para que disfruten de esto. Segundo punto, el amor el amor de hecho y de verdad. Hijitos míos, versículo 18, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este versículo está enfatizando que no amemos solamente palabras, solamente diciéndolo, sino realmente con acciones y en verdad. ¿Qué es esto? Un amor que se lleva a la práctica. Hay una persona, un estudioso no creyente que criticaba a los cristianos y decía que los cristianos hablan muy bien, solamente tienen boca. ¿Qué significa esto? Que solamente hablan, pero no hay aplicación a las vidas, a la vida. Entonces, también decían, entonces cuando van al cielo simplemente van a estar por sus palabras. Y hay muchas personas que también asisten a la iglesia y están escuchando el evangelio todo el tiempo y hacen for todo el tiempo y hablan muy bien. Y hablan mucho mejor a veces que los no creyentes. Los remanentes que crecen en la iglesia hablan muy bien, saben decir las palabras correctas, son diferentes. Pero la verdad es que nosotros no podemos influenciar a nadie solamente con nuestras palabras. Tenemos
Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿yo realmente estoy influenciando a las personas con las que me estoy encontrando? ¿Estoy dando todos, siempre los no creyentes en términos políticos, en términos económicos, todas las personas siempre están influenciando a las demás personas? Entonces, nosotros como seres humanos, todos pueden influenciar a los otros, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos influenciando espiritualmente? ¿Estoy influenciando a las otras personas? ¿O simplemente estoy hablando por hablar? Nosotros tenemos que cuando nosotros realmente tenemos un amor, una vida de fe, que no solamente son palabras, sino que realmente en hechos y en verdad, las personas ven esto. Y en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Cuando la gente nos ve a nosotros, ve que nos amamos, dicen, realmente esta persona realmente es cristiana. Es en esto en que se ve, realmente los valores y las prioridades de esta persona son diferentes. Esa persona realmente es un seguidor de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué está diciendo el Señor mismo? En esto conocerán todos que son mis discípulos. La gente va a conocer así. Por eso nosotros tenemos que ceder. Tenemos que servir. Dar nuestro tiempo por el amor de Cristo. Dar nuestro tiempo, dar lo que somos. Sacrificar todo lo que somos. El amor, ¿qué es lo que está en nosotros? Nuestro tiempo, lo que nosotros somos. Las personas que dan esto por el Evangelio, el Señor les devuelve absolutamente todos. Yo les he dicho esto siempre. Por ejemplo, no hay una persona en el mundo que yo odie. ¿A quién puedo yo criticar? Puede ser así, desde el punto de vista de esa persona, puede ser así. Simplemente entiendo. Y esto simplemente con buena voluntad no es posible. Nosotros tenemos que entender a las personas en el amor de Cristo. Un amor que realmente es aplicado. ¿Qué es lo más importante? Uno de los estándares más importantes en la palabra del Señor es el amor. Si no hay amor, no hay nada. Es vacío. Es vacío. Como una lata. El apóstol Juan nos está mostrando qué tipo de influencia hay cuando nosotros amamos a los otros en el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos en nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nosotros amamos realmente a Dios, nos damos cuenta que pertenecemos a la verdad, que somos parte de la verdad y nuestro corazón se para delante del Señor, se levanta delante del Señor. En otras palabras, si nosotros aplicamos realmente el Evangelio, el amor del Evangelio en nuestra vida de fe, surge seguridad del Evangelio. Así que escuchen la palabra. Si ustedes aplican esta palabra, no, pero es que es difícil aplicar la palabra. No, si ustedes obedecen la palabra, ¿qué pasa? Crecen espiritualmente un nivel más. ¿Por qué? Porque morimos espiritualmente y subimos un nivel más espiritualmente. Empezamos a subir espiritualmente. Por eso el evangelismo, no solamente lo piensen, sino llévenlo a cabo en el campo. En el cabo de sus campos, realmente prediquen el evangelio, realmente
Hay personas que realmente en el campo escuchan el Evangelio, hay personas que no, pero hay muchas personas que escuchan el Evangelio. Y por medio de estas experiencias, pero ¿qué pasa? Cuando yo experimento, independientemente de si escuchan o no, cuando yo experimento predicar el Evangelio, yo crezco espiritualmente. Y puede que me dé pena o me incomode, sin embargo, crezco espiritualmente. Ustedes son hijos de Dios de los que han recibido la restauración de su autoridad y su posición espiritual. Una persona que ha comido bien y sale a la calle y empieza a ver esto, quiero comer esto, pero una persona que ha comido bien sale a la calle y no necesita de más. Es cuando no estamos suficientes. Entonces ustedes tienen que, en su corazón, por dentro, ustedes tienen que estar llenos del amor de Dios. Espero que tengan la seguridad del Evangelio. Vamos a ver el versículo 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Cuando nosotros amamos realmente a otros, la forma en la que vivimos es completamente diferente. Por ejemplo, si lo decimos en otros términos, a veces cuando los niños van al colegio, tienen 100, les va bien en todas las calificaciones, sacan 100 en todo, se sienten con seguridad, se levantan con sus papás con seguridad. Pero cuando los estudiantes van y no les va bien, tienen malas notas, siempre están mirando cómo hacer. Yo tengo un hermano que escucho que se graduó de Seúl. Y él era muy inteligente y todo, y yo nunca era tan bueno estudiando. Entonces yo siempre estaba como mirando dónde estaba él, como incómodo. Entonces yo prefería no estar en la casa. Él es 10 años mayor que yo. Entonces cuando nos veíamos, él me decía, ahora traiga la Biblia a ver. Entonces yo corría. Él era el mejor el mejor en la universidad. Y entonces cogía la palabra y nos decía cosas, y él sabía mucho, entonces todos nos poníamos nerviosos. Y los niños son así cuando no saben de algo. Se agachan y cuando saben se sienten con seguridad. Y ustedes, cuando empiezan a realmente experimentar el amor de Dios, cuando empiezan realmente a aplicar, a vivir de acuerdo al amor de Dios, cada vez que ustedes oran, empiezan a poder orar de acuerdo al pacto. 하나님이 보실 때 기뻐하시는 그런 영혼들을 놓고 기도하고 그렇게 건져내면서 주님 앞에 나올 때 얼마나 당당하겠어요. Cuando ustedes están delante de Dios, cuando están durante toda la semana proclamando y recibiendo, compartiendo, o sea, realmente aplicando el amor de Dios en sus vidas, van a vivir una semana en victoria y después van a llegar delante de Dios y decir, wow, apliqué la palabra. Pero cuando ustedes no lo hacen, van a volver cada vez delante del Señor y decir, ay, Señor, perdón. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Una persona que aplica el amor de Dios es una persona que está en intimidad, que está permaneciendo en Dios, que está teniendo una relación cercana con Dios. Dice, permanece en Dios. Yo estoy en Dios y Dios está en mí.
Cuando tenemos hijos, 부모님의 그 심정을 알 수 있는 것처럼 예수님의 사랑을 실천할 때 cuando nosotros tenemos hijos y empezamos 깨달아 더 깊은 a entender, cuando tenemos hijos empezamos a entender el amor de Dios, empezamos a amarlos más, sin condiciones. 예수 십자가의 사랑을 실천하면 할수록 Por eso yo espero que todos ustedes 인도하시는 분이 나를 어떻게 하나님 뜻과 인도하시느냐 우리 힘으로 안 돼요. ustedes sepan que también el amar a Dios 성령 하나님이 y el poder amar a otros tampoco es posible en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que hacerlos en el Espíritu Santo. No funciona porque nosotros lo decidamos, sino tenemos que, por medio del Espíritu Santo, decirle: Señor, ayúdame a amar a esta persona. Que el amor de Dios que está en mí se abra también hacia esa persona y orar en esa dirección. Señor, ayúdame a amar a esa persona. Si no es por el Espíritu Santo, yo no puedo amar a las personas, yo no puedo pasar por muchas circunstancias. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es una llenura de emociones. Nosotros tenemos que realmente disfrutar el amor de Dios. No son mis pensamientos, no son mis estándares, sino es el estar lleno de la palabra de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Por eso la palabra del púlpito es muy importante. Cuando nosotros seguimos el fluir de la palabra del púlpito, es muy importante. Todos tenemos, cuando nosotros como empezamos a vivir, aferrándonos a la palabra, cada día empezamos a vivir como la iglesia primitiva. Cada día permaneciendo en la palabra. Por eso yo espero que también ustedes ensanchen sus tiendas y puedan realmente vivir aplicando el amor. Conclusión. Hay un cristiano, un joven cristiano que se fue de viaje. Y entonces estaba solo, estaba comiendo solo. Entonces estaba comiendo solo y entonces otra persona le dijo: ay, dame pan. Y estaba, porque esta persona que estaba comiendo y comiendo solo. Entonces la otra persona le dijo: ¿por qué no me das? Compárteme. Y entonces la otra persona le dijo: ay, pero si usted es cristiano, la persona le dijo: ay, pero usted no es cristiano. El cristiano dice que cuando le dan de comer al otro, que tengo que amar al otro como a mí mismo, ¿no? Y entonces el joven cristiano que estaba comiendo solo le respondió: en la Biblia también dice que no desees las cosas del prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces escuchamos la palabra y cogemos y nos aferramos solamente a la palabra que me da un beneficio, que se alinea a lo que yo quiero. Y es igual en el amarnos los unos a los otros. Si esta persona me da algún tipo de beneficio, entonces lo amo. Si no es así, entonces me cae mal. Y muchas personas son así. Pero el amor que hemos recibido de Dios, ¿qué es? El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? ¿Qué significa ágape? Un amor incondicional. No hay una razón, no se pregunta una razón. ¿A qué punto es amar incluso al enemigo? Si los hieren, pues perdone 7 veces. 7 veces perdone. Y porque es la palabra, yo espero que ustedes obedezcan esto. Esta es la palabra de Dios. En 1 Juan 4:11, el apóstol Juan concluye de esta manera, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De esta manera me amó Dios a mí. De esta manera el Señor me ha amado que yo puedo amar a los demás. Si el Señor me ha amado así, ¿por qué no va a poder amar a otros?
마땅하다 그래서 마땅하다. Es el mismo amor de esta misma manera. 모두 우리 가족들 서로를 향한 마땅한 사랑을 실천하면서 복음의 선한 영향력을 변화하는 정인들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. Y los bendigo para que todos ustedes puedan experimentar esto. 우리 영계 모든 신도들 너무 상처 많고 Señor, 너무 문제 많고 너무 많은 ahorita hay muchas personas que están en muchas dificultades, que están pasando por muchas cosas. Sin embargo, oramos para que sea el amor de Dios sobre cada uno de ellos. Que podamos realmente sobrepasar el amor a nosotros mismos y poder amar a los demás, poder abrazar a cualquiera. Que podamos disfrutar de la bendición de poder volvernos uno en el amor del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.